¿Cómo están? Cansados, me imagino. Así que vamos a ir rápidamente al último caso. Soy Rocío Pérez, mi compañera es Estefanía Antonio, somos residentes de segundo año de Bioquímica Clínica del Hospital Presidente Perón de Avellaneda. Y el caso que vamos a presentar es, o el Ateneo, a propósito de un caso parasitosis asociada a linfoma. Trata de una paciente de sexo femenino de 41 años de edad que viene de la provincia de Misiones. Ingresa a nuestra guardia el día 6 de julio del 2018 y presenta deposiciones diarreicas no sanguinolentas de 20 días de evolución sin fiebre. La misma, los médicos deciden hacerle un examen físico y observan que tiene palidez mucocutánea, candidiasis oral, abdomen blando doloroso y lesiones condilomatosas en la región anogenital. Antecedentes: presentaba tabaquismo y conización de cuello de útero por HPV hace 10 años. En el laboratorio podemos ver que tiene en el hemograma una marcada leucocitosis con linfocitosis y tiene plaquetas elevadas, la química sin particularidades. Entonces se interna a nuestra paciente en el servicio de clínica médica por presentar diarreas y esa leucocitosis tan elevada con marcada linfocitosis. Se comienza una terapia antibiótica empírica para cubrir posible foco infeccioso de origen abdominal. Al día siguiente se le solicitan distintos estudios. En el estado ácido base podemos ver que tiene una alcalosis respiratoria, el perfil renal, hepático, ionograma y glucosa son normales, al igual que el coagulograma. Y en el hemograma continúa con esa marcada leucocitosis a expensa de los linfocitos elevados. En la serología, citomégalo y toxo dan reactiva solo para IgG, o sea que es una infección previa, Chagas no reactivo y HIV no reactivo. Este HIV no reactivo a los médicos los desorientó un poco porque con la clínica que presentaba la paciente, la candidiasis oral, pensaban que podía tener HIV. Otra cosa que le solicitaron también es un hemocultivo y coprocultivo, los cuales a los días dieron negativo. Y algo interesante, que en el extendido de ese día, el segundo día de internación, presentaba la siguiente forma parasitaria y queremos que ustedes participen en la siguiente pregunta. ¿Con qué parásito está infectada la paciente? Es medio difícil, pero bueno. Opción 1, enterobios vermiculares. 2, estrongiloides estercoralis, ascaris lumbricoides y ancilostoma duodenale. Después termino de firmar. No sé ni qué puse. Tanto. Que no se ve el chorro. No se ve. Quiero ver si... Mira para allá, están sacando. Listo. Ahora me explica. ¿Cuál es? Deje, no sé. Es fácil. A ver. Muy bien. Era la opción 2. Estrongiloides estercoralis es el parásito que estaba infectando a nuestra paciente. Tras este hallazgo, los médicos también quieren ver si en el sistema pulmonar o en los pulmones también hay larvas. Entonces vamos a ver el siguiente videíto donde observamos una larva rabditoide y había muchas. Esta es una. En 3 seriados, en 3 muestras consecutivas, había cantidad de larvas. Bueno, ahí ven el primordio genital prominente, que es una de las características principales de la larva L1. Bueno, después de encontrar la clínica, o sea, en ese momento la paciente había evolucionado con malestar general, tenía un foco respiratorio y además le habían salido petequias en el hemiabdomen. Se resuelve, y más los datos de laboratorio, que encontramos larvas en materia fecal y en heces,
en esputo, se diagnostica a la paciente con hiperinfección por Strongyloides estercoralis, se inicia el tratamiento rápidamente con ivermectina por 14 días. Vamos a hablar rápidamente de algunos aspectos principales de la teoría de Strongyloides estercoralis. Como ustedes saben, es un verme cilíndrico que presenta diferentes formas, adultos de vida libre presentes en suelo, la hembra adulta paraténica, el intestino delgado del adulto, del humano, perdón. La L3 en materia fecal, la L1 en materia fecal y L3 en suelo. Bueno, en cuanto a la epidemiología, sabemos que está en la zona subtropical y tropical del globo terráqueo y se ve mucho en América Latina y en África subsahariana. No se conoce mucho, pero se cree que hay una prevalencia entre 30 y 100 millones de personas infectadas a nivel mundial. Esto se debe a que muchas veces los pacientes no presentan síntomas y además que a la baja sensibilidad coproparasitológica. En Argentina, la zona endémica comprende las provincias de Misiones, Formosa, Salta y Chaco. Recuerden que nuestra paciente era de Misiones. Y tiene una prevalencia de hasta el 83%. En cuanto al ciclo, comienza con la larva infectante que penetra la piel, va hacia los pulmones, después se aloja en el intestino, allí ovipone y estos huevos se eclosionan rápidamente para dar lugar a la larva rhabditoide. Este geolminto tiene la capacidad de autoinfectar y puede hacerlo de dos maneras. Una autoinfección interna, donde la mucosa es penetrada por la larva rhabditoide y comienza el ciclo, y otra es que puede salir y penetrar por la zona perianal. Solamente en estos casos tenemos que destacar que la paciente tenía como algo inmunológico, una alteración, entonces tenemos que seguir buscando. Solamente la autoinfección ocurre cuando pasan estas cosas, ¿no? Que su inmunidad se ve alterada. En cuanto a la clínica, rápidamente, también podemos clasificarla en cuanto a la inmunidad. En inmunocompetentes, como dije antes, se puede presentar de forma asintomática. La aguda va a tener que ver mucho con la trayectoria que haga la larva. En la fase cutánea podemos ver el fenómeno de larva migrans, urticaria, edema. En la parte pulmonar, tos, expectoración. Y en la parte intestinal puede haber diarrea, como tuvo nuestra paciente, estreñimiento, entre otras. También la crónica puede aparecer de forma sintomática o síntomas similares a las agudas y persiste en el tiempo por esta capacidad de autoinfectar que tiene el parásito. En cuanto a los inmunodeprimidos, que es lo más complicado, tenemos el síndrome de hiperinfección que lo tuvo nuestra paciente. Hay un aumento de larvas circulantes y esto exacerba los síntomas gastrointestinales y pulmonares. También otra complicación puede ser la sepsis, porque como penetra la mucosa, se lleva bacterias también. Y la diseminación tiene que ver con las larvas en otros órganos que no forman parte del ciclo, como puede ser hígado, cerebro. Y obviamente, si no se instaura un tratamiento rápido, es de elevada mortalidad. Una cosa importante es, al ver que nuestra paciente tenía hiperinfección, queríamos saber qué otras causas o qué factores podían predisponer. Entonces, en este cuadro observamos rápidamente, el corticoides, drogas quimioterápicas y otras enfermedades de base, como pueden ser enfermedades oncohematológicas, infección por HIV, malnutrición, alcoholismo, y se encontró una fuerte asociación con el virus HTLV1. Entonces, rápidamente hay métodos coproparasitológicos que consisten en la observación de las larvas en materia fecal. El extendido se ve entre porta y cubre, si bien es una técnica sencilla y súper económica, tiene baja sensibilidad porque las larvas se ponen de manera intermitente por el adulto. Entonces lo que se recomienda es hacer un seriado. Es muy útil en síndromes de hiperinfección, como lo fue nuestro paciente, que encontramos. Después está el método de Berman, que es un método de concentración, es el gol estándar todavía.
es complicado y laborioso, pero presenta mayor sensibilidad que el directo. Y después está el otro, que es el cultivo, que se siembra materia fecal en el agar, y de 2 o 3 días se ve cómo va migrando, y ahí se ven los surquitos que hacen. Es una técnica efectiva y también posee alta sensibilidad. Hay métodos serológicos, si bien no contamos con esto en el hospital, me pareció interesante nombrarlos. Se busca anticuerpos IgG contra larvas de estrongiloides. Hay uno que es un ELISA con antígeno crudo, tiene limitaciones. Una es la obtención de larvas, ¿no? Siempre tiene que haber alguien infectado y en este caso infectan a animales y de allí obtienen, así que es un poco dificultoso. Y también presenta reacción cruzada con algunos parásitos como esquistosoma, filariosis y Ascaris lumbricoides. Por eso se realizó también un ELISA con antígeno recombinante que suprime esas 2 limitaciones anteriores. Estas presentan alta sensibilidad y especificidad, pero estas 2 técnicas no pueden discriminar una infección previa de una infección aguda. Entonces están en estudio test de avidez hacia IgG. Rápidamente, biología molecular, si bien es prometedora, tiene dificultosa extracción del ADN, aún no ha sido estandarizada y presenta baja sensibilidad según distintos trabajos, entre el 60 y el 85%. Y están en estudio también detectar DNA de Strongyloides stercoralis en orina. Rápidamente el tratamiento, si bien hay muchas drogas, y no quiere andar, la ivermectina es la droga de elección por tener alta eficacia y muy buena tolerancia. Actúa aumentando la permeabilidad de la membrana al cloruro y provoca la lisis tónica, la parálisis tónica y muerte en la larva. Y para evaluar el tratamiento, si está siendo efectivo, se realizan exámenes coproparasitológicos hasta su negativización. Y acá es re importante el rol del bioquímico para la observación de estas larvas. Así que los dejo con mi compañera. Bueno, volviendo al caso de nuestra paciente, si bien se halló la causa para la diarrea crónica, que fue la infección por el parásito Strongyloides, había algo más que llamaba la atención y era la elevada leucocitosis, 65.000 glóbulos blancos presentaba, asociada a una linfocitosis, un 60% aproximadamente de linfocitos. Entonces, ahora vamos a proceder a analizar los resultados de los hemogramas de nuestra paciente a lo largo de su internación. En primer lugar, quiero destacar que nuestra paciente sufrió una disminución en la concentración de hemoglobina. Si bien no presentó hemorragias evidentes, esto se puede atribuir a la hiperinfección parasitaria que presentaba y a la expansión de volumen que sufrió durante su internación, lo que le podría haber generado una anemia dilucional. Los médicos optan por realizar una transfusión de glóbulos rojos y vemos que su valor se normaliza. En cuanto al recuento de glóbulos blancos, nuestra paciente presentó una marcada leucocitosis. Si bien el valor fue variando, siempre se encontró por encima del límite superior normal. Esperaríamos que nuestra paciente presentara eosinofilia debido a la infección parasitaria que mostraba. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el 20% de los casos de infección por Strongyloides stercoralis no se encuentra esta manifestación en sangre periférica y este porcentaje aumenta en los casos de hiperinfección. Lo que sí presentaba, y era lo llamativo, era una marcada linfocitosis, la cual se mantuvo. Lo que quiero resaltar es que este hecho no pasó desapercibido y ya el primer día de internación, desde el servicio del laboratorio, al observar esta inversión en la fórmula leucocitaria, se decide realizar un extendido de sangre periférica. Se constata la linfocitosis y se ve formas atípicas de los linfocitos. Estos linfocitos presentaban aspecto maduro, pero tenían un núcleo hipersegmentado que le daba un aspecto de trébol o flor. Estos linfocitos atípicos están fuertemente relacionados con un proceso oncohematológico causado por una infección por HTLV1. Alertados de este hallazgo, el servicio de infectología decide pedir serología contra HTLV. En este caso, la determinación se realiza en el banco de sangre de nuestro hospital
y efectivamente ellos informan que nuestra paciente presentaba anticuerpos contra HTLV. Se deriva una muestra para confirmación y el resultado que se informa es que nuestra paciente estaba infectada con HTLV1. Se decide realizar una interconsulta con el servicio de hematología. Ellos al examen físico detectan adenomegalias palpables, sin visceromegalias, realizan un extendido de sangre periférica en donde confirman la linfocitosis y se siguen viendo estos linfocitos atípicos. Frente a estos resultados se decide realizar una punción aspiración de médula ósea y derivar la muestra para confirmación de inmunofenotipo por citometría de flujo. Los resultados de la citometría arrojan un 18% de linfocitos T patológicos. La médula ósea de nuestra paciente estaba infiltrada. Se analizó un amplio panel de marcadores y muchos de ellos nos estaban indicando un linaje T. Efectivamente, nuestra paciente presentaba un fenotipo vinculable con linfoma leucemia de células T del adulto. Nuestra paciente recibe el alta al finalizar el tratamiento antiparasitario bajo el seguimiento del servicio de hematología para inicio de la quimioterapia. Ahora les voy a explicar en qué consiste este linfoma de células T del adulto. Es un linfoma tipo no-Hodgkin de linfocitos T maduros secundario a infección por el virus linfotrópico T humano tipo 1. Si bien existen varios tipos de HTLV, solo el HTLV1 está asociado a esta enfermedad neoplásica y a una mielopatía denominada paraparesia espástica tropical. Tiene un periodo de incubación de aproximadamente 30 años luego de la primoinfección viral, con una edad de presentación promedio de 50 años y similar en ambos sexos. Tiene un curso agresivo y progresivo, presentando una sobrevida de 6 a 9 meses. Los modos de transmisión pueden ser a través de la lactancia, por contacto sexual o por transfusiones sanguíneas. En cuanto a la epidemiología, se sabe que de 15 a 20 millones de personas están infectadas con HTLV1 a nivel mundial, encontrando alta prevalencia en Japón, Islas del Caribe, África y América del Sur. En cuanto a nuestro país, este virus es endémico en el noroeste argentino, encontrando en esta zona endémica una prevalencia del 3%. Por otro lado, quiero resaltar que de todas las personas que están infectadas con HTLV1, solo del 3 al 5% va a desarrollar el linfoma. En cuanto a la patogénesis del virus, recordemos que el HTLV es un retrovirus cuyo genoma va a codificar para 3 proteínas estructurales y 2 proteínas regulatorias. Si bien infecta varias células como células dendríticas, macrófagos, fibroblastos, células B, tiene predilección por las células T reguladoras CD25 FOXP3 positiva. Y es cuando infecta estas células que se va a desarrollar el proceso tumoral. Este proceso oncogénico es un proceso bifásico. En un primer momento se expresa la proteína TAX, la cual se va a encargar de la supervivencia, proliferación y transformación de estas células T infectadas con el virus en células tumorales. El objetivo final va a ser la inmortalización de las células T y para eso lleva a cabo distintas acciones, como es activación de oncogenes, inactivación de supresores tumorales, daño en el ADN de la célula huésped y producción de microRNAs virales que son oncogénicos. Frente a esta situación, el sistema inmune del huésped va a responder a través de las células T CD8 positivas que van a detectar las células T que expresan esta proteína TAX y las van a destruir, conteniendo de alguna forma la infección. Pero esta contención no va a durar por mucho tiempo, ya que de manera tardía se va a expresar una segunda proteína regulatoria, el factor leucina de carácter básico o HBZ, que se va a encargar de suprimir la respuesta inmune del huésped y generar un microambiente favorable para la replicación del virus. También va a entrar en acción el factor de transcripción FOXP3, que también tiene como objetivo suprimir la acción de las células TCD8 positivas del huésped. Por lo tanto, a modo de resumen, la proteína TAX se va a encargar de la proliferación y transformación de las células T infectadas en células tumorales y el factor HBZ se va a encargar de suprimir el sistema inmune del huésped y mantener el inmunofenotipo de estas células neoplásicas. En cuanto a la clínica, se suele clasificar de 4 maneras: aguda, crónica, linfomatosa, latente. En cuanto a las variantes aguda y crónica, la presentación clínica es similar.
lo que varía es que en la forma crónica suele ser más leve. Se presentan linfadenopatías, hepatoesplenomegalia, lesiones cutáneas en el 70% de los casos y suele haber afección del sistema respiratorio. A nivel del laboratorio, lo importante es que en estos casos el linfoma se leucemiza, es decir, que en sangre periférica vamos a tener una marcada leucocitosis asociada a linfocitosis. En cuanto a la variante linfomatosa, se caracteriza por ser una linfadenopatía sin leucemia y la variante latente suele ser asintomática. En estos dos casos no van a haber particularidades en el laboratorio. En cuanto al diagnóstico, se basa en una combinación de características clínicas, cambios morfológicos e inmunofenotípicos en las células malignas, en la confirmación de infección por HTLV1. Por lo tanto, para abordar un correcto diagnóstico desde el laboratorio, debemos analizar 3 pilares. En primer lugar, detectar la infección por HTLV. Primero, lo que se realiza es un screening para ver si tiene anticuerpos contra HTLV. En nuestro hospital se utiliza un método automatizado. A partir de una muestra de suero o plasma, se realiza un inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas para la detección cualitativa de anticuerpos frente al virus. A modo resumido, la muestra se va a poner en contacto con estas micropartículas magnéticas que están recubiertas por 2 antígenos, el GP46, que se encuentra tanto en HTLV1 como 2, y el GP21, que se encuentra en HTLV2. Luego de los lavados se agregan los conjugados, marcados con acridiños, los cuales en presencia de las soluciones preactivadoras y activadoras van a llevar a cabo la reacción quimioluminiscente. Los resultados se van a expresar en unidades relativas de luz. Y lo que se hace es una relación entre el resultado de la muestra y un punto de corte obtenido por una curva de calibración. Si esta relación es menor a 1, el resultado es no reactivo. Si es mayor a 1, se considera reactivo. Recordemos que en el caso de nuestra paciente dio reactivos para anticuerpos contra HTLV. Una vez que determinamos que tenemos anticuerpos contra HTLV, debemos confirmar qué tipo de HTLV está generando la infección. Esta confirmación se hace en centros especializados y lo que se suelen utilizar son técnicas de Western blot o técnicas de biología molecular. En los casos en los que el linfoma se encuentre leucemizado, para ver el compromiso en sangre periférica se debe realizar un extendido de sangre periférica. Este extendido se debe realizar a partir de una muestra de punta de aguja, se debe realizar la tinción de Magrun-Walkienza y observar al microscopio. Y lo que vamos a ver son linfocitos de aspecto maduro, pleomórficos, con núcleo hipersegmentado que le da este aspecto en forma de trébolo flor que es muy específico de esta patología. Por último, y una de las cosas más importantes, es realizar una citometría de flujo. Recordemos que los linfocitos T provienen de un precursor linfoide de médula ósea, el cual va a ir al timo y va a sufrir un proceso madurativo. A medida que madure, va a ir adquiriendo distintos marcadores y analizando esos marcadores podríamos saber en qué estadio madurativo está. Recordemos que esta neoplasia es de células T reguladoras. Por lo tanto, el inmunofenotipo que van a presentar nuestras células será CD3 positivo. Recordemos que el CD3 junto al TCR constituyen el receptor de células T. CD2, CD5 positivos me indican marcador del linaje T. Como son células T reguladoras, van a ser CD4 positivos, CD8 negativos. Y 2 características importantes de estas células neoplásicas es que son CD25 positivo. El CD25 va a constituir la cadena alfa del receptor de interleuquina 2. Y son CD7 negativo. Si fueran linfocitos T maduros normales, expresarían este marcador, pero la ausencia de este marcador me está indicando o está relacionado con ciertos procesos neoplásicos. Uno de ellos es la patología que les estoy explicando. El tratamiento en general, lo que se suele administrar son antirretrovirales seguido de quimioterapia. En el caso de nuestra paciente, se administró la quimioterapia estándar, CHOP,
y como nuestra paciente presentaba afección del sistema nervioso central, también se le tuvo que realizar un tratamiento intratecal. Recordemos que estos tratamientos no curan, sino aumentan la sobrevida de 6 meses a 2 años o 5 años. Regresando al caso, y ya para ir cerrando, voy a resaltar lo más importante de la historia clínica de nuestra paciente. Ella ingresa en julio de 2018 por una hiperinfección por Strongyloides stercoralis. Se confirma la infección por HTLV1, el cual fue el causante del linfoma leucemizado de células T del adulto. Y nuestra paciente estaba bajo tratamiento quimioterápico, pero reingresa el 29 de mayo de este año por la guardia con una afectación en las vías respiratorias. Se le ingresa en la unidad de terapia intensiva, se le realiza una radiografía en donde se ve una masa que estaba obstruyendo las vías aéreas, se sospecha de un foco infeccioso, se mandan muestras a cultivar y se inicia un tratamiento antibiótico empírico. Los cultivos dan negativos y se sospecha que esa masa era una metástasis del linfoma. Lamentablemente, nuestra paciente fallece por un distrés respiratorio el 8 de junio de este año. Luego de analizar este caso, quisimos ver si había alguna asociación entre la infección por el parásito y el desarrollo del linfoma. Realizamos una extensa búsqueda bibliográfica y encontramos algunos trabajos. Este trabajo particularmente plantea que los antígenos del estrongiloides inducirían la expresión de la interleuquina 2 y esta interleuquina, a través de su receptor que se expresa en estas células neoplásicas, permitiría la expansión policlonal de las células tumorales. Otros trabajos, si bien no explican en detalle el mecanismo, concuerdan en que la infección por estrongiloides en pacientes HTLV1 positivos lo que harían es aumentar la integración del ADN proviral en el genoma de los linfocitos, permitiendo una mayor replicación del virus y por lo tanto acelerando el desarrollo del linfoma. Recordemos que nuestra paciente desarrolla el linfoma a una edad de 41 años, mucho menor de la edad promedio de aparición. Por último, quisimos buscar si había reportes de casos similares y les quiero mencionar dos. Una paciente oriunda de Brasil, de 17 años de edad, HTLV1 positiva, que se infecta con estrongiloides, tratada con ivermectina y desarrolla el linfoma. Inicia el tratamiento quimioterápico, pero fallece 6 meses después de iniciar el tratamiento. Y otra paciente, oriunda de Perú, de 48 años de edad, HTLV1 positiva, que se infecta con estrongiloides y desarrolla un linfoma a nivel duodenal en este caso. Los tratamientos que se utilizan son los mismos, ivermectina y quimioterapia, pero en este caso no se especifica cómo fue su evolución. Bueno, para concluir este Ateneo, tenemos como cosas importantes es que Strongyloides stercoralis y HTLV comparten la misma zona endémica, entonces hay más probabilidad de que se asocien estas patologías. Lo que pasó en nuestra paciente, que vivía en Misiones y para los dos esta era su zona endémica. Otra cosa importante es que solamente van a desarrollar el 5% de los que tengan HTLV este linfoma. Otra conclusión es que se cree que Strongyloides stercoralis estimularía la propagación de HTLV acortando el periodo de aparición de este linfoma. Y como última conclusión, si bien es poco frecuente encontrar estas 3 patologías asociadas, sabemos que tiene una elevada mortalidad en estos casos. Esta es la bibliografía utilizada. Queremos agradecer al Servicio de Infectología, de Hematología y Servicio de Banco de Sangre de nuestro hospital, a la residencia, a las que ingresaron en este año y muchas gracias a ustedes por escucharnos.